Uno. Buena mañana para todos. Hoy continuamos con el verso número 11 de, en este caso, Shiga Uranga estaba Kalpataru. Entonces, comenzamos. Dice, Maha Sampat Davat Api Patitam Udirta Kripaya Swarupeya Suye Kujanam Api Mam Niasya Mudita Urogunja Haram Priyam Api Cha Govardhan Shilam Dadau Me Gaurango Hridaya Udayan Man Madayati. Sri Gauranga, que misericordiosamente levantó incluso un desgraciado como yo del fango de la gran opulencia, esposa y otras ilusiones, que felizmente me puso al cuidado de su propio y querido Swarupa Damodara, y que me dio su amado collar de Gunja de su pecho y su propia piedra de la colina de Govardhan. Él se eleva en mi corazón y me enloquece. Estaban Kana Vyakya. El recuerdo de la gran misericordia desenfrenada de Gaura, gracias al cual pudo cortar los lazos con su familia y que le brindó su completo refugio, con el cual fue bendecido en todos los aspectos, ahora aparece en el corazón de Sri Raghunath Das. La ilusión del oro y las mujeres mantiene al hombre atado por la existencia material, haciéndole sufrir tribulaciones tanto en las 8.400 especies de vida como en el infierno. Ahí era 8 millones, 8.400. 8.400.000. Gracias. Decía 8.400.000. Gracias. 8.400.000 especies de vida. Aunque Sri Raghunath, que era un príncipe, estaba sentado en el suave regazo de una tremenda opulencia, y aunque su esposa era tan hermosa como un ángel, comenzó a considerar esta situación como un ardiente incendio forestal, y por la gracia sin causa de Gaura, el desapasionamiento se convirtió ahora en su riqueza natural. Al ver que Sri Raghunath no estaba apegado a la vida material y que repetidamente trató de salir corriendo para ver al Señor, su madre pensó que se había vuelto loco. Ella le dijo a su padre que lo mantuviera atado, pero en cambio su padre dijo, él es tan rico como el rey celestial Indra, y su esposa es tan hermosa como un ángel, pero estas cosas no pueden atar a su mente. ¿Qué decir de las cuerdas que tenga que usar? Ay, ni siquiera un padre puede salvar a un hijo del karma de su nacimiento anterior. Él ha tenido la gran misericordia de Sri Chaitanya Chandra, ¿y quién puede atar a alguien que ha tenido su misericordia? Aunque Sri Raghunath Das Goswami es un asociado eterno del Señor, humildemente se considera a sí mismo caído y despreciable. Se cree un desgraciado caído por quedarse con esta vasta riqueza y su esposa, etc. Maha Sampat Darat Api Maha Sampat, o vastos tesoros de disfrute, y Dara, o esposa. Así como Raghunath era el dueño de una gran riqueza, también tenía una esposa adolescente muy hermosa, que era como una apsara, un ángel. Por la gracia de Mahaprabhu, su mente fue definitivamente liberada de estas dos muy poderosas ilusiones. La palabra Dara termina naturalmente en plural, pero aquí se ha convertido en singular. Samahara Dandava, compuesto que indica un número. Mahasampadas Chadaras Chatesam Samaharaj. El Señor salvó a Raghunath del poder de ambos simultáneamente.
A veces también vemos la lectura del Mahasampadarat Api. De esto se entiende que para Raghunath esta vasta riqueza se sentía como un ardiente incendio forestal. Cuando uno es bendecido con el sabor del reconfortante néctar de los pies del loto del Señor, todas las demás cosas automáticamente se sienten ardientes como un incendio forestal. Cuando Raghunath logró renunciar a todo y se entregó a los pies del loto de Mahaprabhu en Nilachala, el Señor estuvo feliz de aceptarlo. Cuando lo puso en manos de Swarupa Damodar, se volvió tan despreocupado como uno se vuelve feliz y despreocupado de poner una joya valiosa al cuidado de un amigo muy querido. Swarupa Damodara era el mejor y más íntimo amigo del Señor, por lo que el Señor estaba muy feliz de poner a su Raghunath Das, que le era tan querido como su vida, bajo su cuidado. Al ver lo demacrado y sucio que estaba Raghunath, el Señor se derritió de compasión y le dijo a Swarupa Damodar: te he dado a este Raghunath, acéptalo como hijo o como tu sirviente. Ahora tengo 3 Raghunaths. A partir de ahora, él se llamará Raghunath de Swarupa. Al decir esto, el Señor tomó a Raghunath Das de la mano y lo entregó en manos de Swarupa Damodar. Seguramente Raghunath pudo cortar los lazos con su vida familiar por la gracia del Señor, pero eso solo fue un efecto secundario. El principal fruto de la misericordia del Señor sobre Raghunath Das es que fue bendecido con el gusto por los dulces pasatiempos de Braya. El Señor Chaitanya es el verdadero Shiksha Guru de Braya Rasa Madhurya, y él mismo es la dulzura en una forma encarnada. Entregando a Raghunath Das en manos de Swarupa, el Señor dijo: Swarupa, Raghu es muy querido para mí. Deberías amarlo como a tu propio hijo, y él debería servirte como un sirviente humilde. A partir de este momento, esta persona tan querida se ha convertido en tuya. Ahora tengo 3 Raghunaths. Será conocido como Raghunath de Swarupa. Swarupa Damodara aceptó felizmente el querido regalo del Señor y dijo: lo que ordene Mahaprabhu, y entonces abrazó fuertemente a Raghunath Das. Cuando el Señor vio el avance gradual de Raghunath en el desapasionamiento y la práctica devocional, se sintió sumamente feliz y le dio el amado collar Gunja de su corazón y su propia Govardhan Shila. Un día, Sankararanya Sarasvati vino de Brindavan y le obsequió al Señor este collar de Gunja y la piedra de Govardhan. El Señor estaba muy feliz con estos maravillosos regalos. Cuando estaba dedicado a recordar los pasatiempos de Krishna o su mantra, usaba el collar de Gunja alrededor de su cuello. A veces sostenía la Govardhan Shila ante su corazón o sus ojos. A veces la olía y a veces lo sostenía sobre su cabeza. El Señor llamó a la Shila, que rociaba con sus amorosas lágrimas, el cuerpo de Krishna. De esta manera, el Señor guardó la mala y la Shila durante 3 años. Luego se las entregó a Raghunath Das. Muy complacido con él, el Señor dijo: esta piedra es el cuerpo de Krishna. Sírvela con mucho cuidado. Entonces rápidamente obtendrás el tesoro del amor por Krishna. Sri Raghunath Das fue completamente renunciado. Aunque era un príncipe, se convirtió en un monje mendicante. ¿Cómo podría encontrar ingredientes para la adoración de la Shila? El amoroso desapasionamiento de un renunciante es el ingrediente más importante para adorar a Giridhari. No depende de ingredientes externos y por eso el Señor le dijo a Raghunath esto sobre Sattvika Puja.
Utiliza una jarra de agua y algunos brotes de tulasi y sírvele puramente. Esto se llama sadvika. Ofrécele 8 pares de hojas de tulasi, 4 a cada lado de la shila, y una suave manjari flor entre cada par con gran fe y amor. Swarupa Damodara suministró la parafernalia necesaria como una plataforma de madera, 2 paños y una jarra con agua a Raghunath, y Raghunath comenzó su adoración, flotando en amor extático cuando se dio cuenta de que la piedra era Brajendanandana, Krishna mismo, y que había obtenido la piedra del propio Mahaprabhu. Encontró más placer en esta simple adoración con agua y hojas de tulasi que en la adoración elaborada con 16 parafernalias diferentes. Raghunath no solo estaba extasiado porque Mahaprabhu personalmente le había dado el collar y la piedra, sino porque comprendió el propósito del Señor con ellas. El Señor me ha confiado a la colina Govardhan al darme esta piedra y me ha colocado a los pies del loto de Sri Radhika al darme este collar de cuentas de Gunja. Raghunath Das estaba fuera de sí del éxtasis y sirvió a los pies del loto del Señor Gauranga con su cuerpo y mente. Al llevar el recuerdo de la infinita misericordia del Señor a su corazón, Raghunath Das consideró que los pies del loto de Chaitanya eran la esencia de todo. Cuando este misericordioso Señor Gauranga aparece en el corazón de Raghunath, lo inquieta del éxtasis. Soy muy indigno al estar rodeado por un bosque de riqueza. Este bosque está encendido por el triple sufrimiento de la existencia material, pero el Señor misericordiosamente me sacó y me dio el refugio de Swarupa Damodar, mostrándome el máximo éxtasis. Él misericordiosamente me dio el collar de gunjas que llevaba en su pecho y una Govardhan Shila. ¿Quién puede contener su éxtasis y su calma cuando este océano de misericordia surge en su corazón? Sri Gauranga, que misericordiosamente levantó incluso a un desgraciado como yo del fango de la gran opulencia, esposa y otras ilusiones, que felizmente me puso al cuidado de su propio y querido devoto Swarupa Damodar, y que me dio su amado collar de gunja de su pecho y su propia piedra de la colina de Govardhan. Él se eleva en mi corazón y me enloquece. Y así acaba el verso número 11. Muy bien, muy bien. Qué buen pasaje. De pronto alguien quisiera em, expandir un poco o compartir algo de la lectura, que está muy, muy particular. Este el verso de Govardhan Shila, parece importante. Jana. Sí, pues, no, estaba mirando lo del, como el desapasionamiento, me gustó ¿Cierto? Eso es. como lo que habla, ¿no? Como, o sea, el desapasionamiento de Raghunath después de haber sido un príncipe y tener la mujer más hermosa, como un ángel, una apsara, decía, me dio mucha risa. Y entonces, sí, o sea, me parece increíble, ¿no? Como el desapasionamiento natural, ¿no? Nada como infligido. Y también me gustó mucho algo que decía que la forma en que el Sadvi Kebab, como él ofrecía sus tulasis, que era la mejor, la forma más pura de hacer como seba, ¿no? En vez de hacer los 16 upacharas y esas oraciones tan, pues como ah, opulentas, pues el Señor se complace con agua y con tulasi, hojas de tulasi. Entonces, y con las florecitas que da la tulasi, ¿no? Entonces, como que muy especial porque realmente para adorar al Señor no se necesita mucho, solo
o amor, lo que decía, y un desapasionamiento, ¿no? Entonces, claro, el desapasionamiento debe ser natural, ¿no? Pero me causó mucha curiosidad de eso, ¿no? Como, pues, un vivo ejemplo, ¿no? Raghunath Das en su vida, vivo ejemplo de una persona, pues, que era hijo de un rey, con una esposa muy bella, lo tenía todo, y sin embargo, él sentía que eso era como un fuego forestal, ¿no? Decía, el fuego forestal de los deseos, como se explica en el Sisakam de Sriman Mahaprabhu, dice que el incendio forestal empieza porque los deseos empiezan a frotarse entre sí, crean chispas y ahí se enciende ese deseo, ese fuego, incendio forestal, ¿no? Es un grande, el más grande, Mahadavagni, ¿no? Entonces, pues este Raghunath, este de los tres Raghunaths que tiene el Señor, es muy querido, muy querido por estas cualidades de ese apasionamiento. Entonces, me parece muy lindo eso. Quería acotar eso. Ahí. Sí, creo que es muy importante esta forma que se habla eh, de su renuncia, ¿no? Básicamente al estar renunciado entran en ese desapasionamiento. Entonces, es muy, parece en el comentario, ¿no? Muy importante ese tema, porque era como también el humor más, se puede decir, más favorable en el cual el renunciado está haciendo su adoración a Giridhari. Entonces, digamos, una definición dice ahí, desapasionamiento es el estado de ausencia de pasión o afecto intenso, lo que resulta en imparcialidad, equilibrio y ecuanimidad. Es lo opuesto a actuar o sentir compasión y se refiere a la actitud de no dejarse llevar por los sentimientos personales al juzgar o actuar, ya sea de forma voluntaria o por desinterés. Estaba buscando la definición porque de hecho uno puede entender a alguien desapasionado, pero eso en alguien como cultivar el desapasionamiento en la renuncia, pues súper interesante en ese contexto. Parece que es así, por las bendiciones del Señor a Raghunath Das, él entra ahí, en ese estado, ¿no? Carito, No, un poco eso, de eso mismo que quizás también lo había mencionado en otro versito que leímos, que pues es impresionante como la dulzura de todo lo que está viviendo es tan grande y el éxtasis es tan grande que todo lo demás simplemente por, como decía Julián, no porque haya una intención de querer desapasionarse o una intención de, sino porque naturalmente la práctica devocional y toda la experiencia que está viviendo, que es demasiado nectaria y amorosa, pues conlleva esa falta ya de gusto por todo lo demás, ¿no? A ese desapasionamiento en este caso, particularmente por sus riquezas y por su hermosa y linda esposa. Entonces, que nuevamente como aparece, y además ahorita que leíste la definición, pues me parece también muy bonito porque también ese desapasionamiento no solo implica como el, el abandonar el afecto intenso, sino que ese afecto intenso al no estar presente permite buenas cualidades como la imparcialidad, como el no, que es un poco claro, muy no, relacionado con el juicios. hecho de abandonar el ego, ¿no? Como Mm, en la medida en la que no siento tanta pasión por las cosas de este mundo y materiales de acá, pues cada vez menos aparecen, qué sé yo, sensaciones de lo yo y lo mío, de sentirme afectado, de sentirme ofendido, de sentirme, porque cada vez puedo sugestionado. mirar las situaciones y puedo ver como el panorama de una forma más ecuánime, como decía la definición, y más imparcial en la medida en la que, claro, solo solo me extasia y me enloquece y me mueve, eh, pues el néctar de, en este caso, de lo que Raghunath estaba pues viviendo y experimentando, ¿no? La misericordia ahí de, de todo este amorcito.
Sí, es ese, dice entonces el comentario, claro, en esa luz, vamos así en orden, que sucede por las bendiciones de Mahaprabhu. Entonces, obviamente, el interés de Raghunath ya no era, ¿no? Por estas cosas, digamos, el apasionamiento, ¿no? El apasionamiento mundano, si puede decir, de la riqueza, de una bella esposa y todo esto, que en realidad de tanto apego ahí se va creando también, como decía Yana, ese fuego se prende, de las tres modalidades empiezan a raspar entre ellas, digámoslo así, y a hacer chispas y se crea ese fuego. Entonces, así mismo entendemos cómo, digamos, las bendiciones del Santo Nombre también apagan ese fuego, ¿no? El repetir el Santo Nombre o el recitarlo con afecto empieza a calmar, ¿no? Decía Mahaprabhu en el Sixastakam, ese fuego. Nirvapanam, dice el verso, ¿no? Mahadavagni Nirvapanam, ese fuego de las tres, la interacción de las tres modalidades, que es pasión, digámoslo así, bondad e ignorancia. Entonces, el desapasionamiento es la bendición del Señor y se entiende ahí que el devoto entra por la bendición de Mahaprabhu al recibir su Shila y su Gunjamala. El Thakur de Mahaprabhu se lo da a ese devoto, que es especial, y ese devoto ahora lo va a cuidar, ¿no? El mismo cuerpo de Krishna le entrega entonces su Shila, que había recibido también de otro devoto, Sankaralanya Sarasvati. Súper lindo que él va entendiendo esto, ¿no? Entonces Raghunath en ese desinterés ya por el afecto, se dice, el afecto a estas cosas mundanas, ¿no? A esa pasión mundana. Pero aún así él tiene también bastante ah, atracción por el Señor, digámoslo así, hay una pasión por los pies del loto del Señor, digámoslo de esta manera. Y eso es muy diferente a digamos, ese afecto en este mundo, ¿no? Por la energía material, digámoslo así, ¿no? Por las cosas del mundo, ¿no? Entonces él, ya desinteresado, completamente en rapto por los pies del Señor, el Señor lo bendice y él sigue entrando en ese desapasionamiento, en ese desinterés mundano, ¿no? Quizá lo podemos ver así como los purushartas, ¿no? Arta Kama Dama y Moksha. Ya eso no, él solo está a través del Prem, el quinto, el Panchama Purusharta del Prem. Así, entonces Mahaprabhu se dice aquí, corresponde, ¿no? Con él, lo ha bendecido tanto, lo pone a las manos de Swarupa Damodar y lo pone a hacer puya a Giriraj, ¿no? A su Govardhan Shila. Hay unos versos que también vamos a ver de pronto cuando él se recuerda de esto, que el Señor le entrega su Thakur y su Gunjamala. Y dice que esa Gunjamala es como, él cuando me dio la Shila me entregó a Krishna y cuando me dio la Gunjamala me dio a Radharani para atarlo a él, ¿no? Digámoslo así, como una guirnalda alrededor de su Shila. Es esa Gunjamala. Y se comparan, me acuerdo en alguna instancia que decían, las Gunjamalas son blanquitas y hay unas rojitas con un puntico negro. Y se habla de que esa rojita es como la perla que tiene Radharani, que es blanca, que cuelga aquí en la nariz, bajo la nariz, pero que con la intenso Mahabhav que ella siente, esa se vuelve rojita. Entonces se habla de la Gunjamala como Radharani eh, eh, alrededor de Krishna, ¿no? Atándolo en una guirnalda, pues, a su corazón. Entonces, él mismo se sorprende, ¿no? Él mismo se sorprende que el mismísimo Krishna le entregó su Shila para hacer la oración. Y él empieza a hacer esa oración al día de 8 manjaris con sus 2 hojitas, 4 a cada lado y un poquito de agüita o suero, ¿no? Que era todo lo que él podía ofrecer, agüita. Y con esa simple adoración está orando el Agiridari, ¿no? Como el Señor, él recuerda entonces como el Señor adoraba también esta Shila, limpiando sus lágrimas con la roquita,
¿no? Y se la ponía en el pecho, o se la ponía en el corazón, o en alguna instancia también le puso el dedo así y la derritió. Ahora uno ve esa Sheila hoy en día y tiene un dedo así marcado, que es el dedo de Mahaprabhu. Voy a buscarles una imagen. Y continuamos con Madan. Adelante, muy buenos días, Madanji. Chagrade. Buenos días a todos y a todas. Jai Sri Radhe, Jai Raghunath. Sí, Chagrade. hay una que es bastante interesante y que se repite sobre todo en los asociados más íntimos de Mahaprabhu. Y justamente estaba acordándome de lo que estábamos hablando antes de ayer, en torno al caso de las personas que tenían demasiada opulencia material, si eran felices o no eran felices. En este caso acá también se es un ejemplo muy claro la historia que se configura dentro de la existencia de Raghunath Goswami, así como también de Rupa Goswami, Sanata Goswami, de Gopal Bhatta Goswami, que sí la mayoría de los 6 Goswamis estuvieron en un contexto en el cual deseaban y tenían esa necesidad de despojarse de lo material. O sea, necesitaban esa nube cargada de lluvia, de prema, de néctar, para apagar ese fuego de la existencia, o sea, de todas las ataduras que conllevan, sí, también. Mm, El tener cargos mm, administrativos, cargos gubernamentales, ser un príncipe. Por ejemplo, en el caso de Gopal Bhatta Goswami tuvo que escaparse de la casa prácticamente para hacerse el caso de Goswami, tenía que administrar, que era un príncipe, que tenía todo lo habido y por haber material, y no se sentían felices, no se sentían satisfechos por su condición de vida. Entonces eso también demuestra de que todo lo que está demasiado apegado a la materialidad es prácticamente una ilusión. O sea, es todo lo que no nos va a llevar hacia Krishna, es todo lo ambiguo, es todo lo contraproducente. Entonces, Mahaprabhu justamente entrega un mensaje acá también, que habla acerca de la entrega, que no solamente tiene que ser de la boca para afuera, sino que tiene que ser una entrega, un despojo de su ser para postrarse ante los pies del loto de Mahaprabhu. Eso es lo que él establece como tal, dentro de este mensaje entre líneas, se podría decir. Y es muy particular, sí, es muy bonito, y también es la magia que hay detrás de cada paso que da Mahaprabhu frente a las jivas, frente a las jivas de Kali Yuga. Es muy asombroso, es como un faro en medio de la oscuridad. Es sí, muy, sí. es muy, no sé, me genera como mucho recogimiento, mucho recogimiento porque, bueno, nosotros también estamos en la misma condición. O sea, si bien no tenemos la opulencia, no tenemos un cargo administrativo ni nada de eso, también estamos como escarbando constantemente para salir de esas garras, o sea, de esas ataduras, de esas ilusiones materiales. Es muy demostrativo, es muy importante Ujú. también lo que se evidencia, y también cómo Mahaprabhu establece ciertas cosas para que las cosas vayan fluyendo y tengan en sí su sentido. O sea, por el simple hecho de un príncipe ahora adorar a una Govardhan Shila, hay un salto cuántico, se podría decir, en torno a Sí, la forma en cómo aprecias la vida, en torno a cómo también te relacionas con Dios directamente. Y acá demuestra de que para relacionarnos con Dios directamente no tenemos que tener un palacete o lo que sea, sino que necesitamos lo esencial. ¿Cuál es la esencia? El amor. claramente, claramente. Ese ejemplo dice que es con el que se adora a Giridhari, ese desapasionamiento, ¿cierto? Ese desapasionamiento con el que se adora a Giridhari, hace énfasis, ¿no? El mismo verso. Con ese amor, básicamente, se adora a Giridhari.
Esto, me parece genial que lo pones también en contexto de todos los sesgos. No se escucha. Creo que se trabó el computador. No hay sonido. No te escuchamos. No, Está, está volviendo, está volviendo. ahí ya. Listo, está volviendo, ya volvimos. Súper. Claro que sí, de pronto recapitulando, muy chistoso. Eh, ese apasionamiento con el que se adora a Giriraj, que menciona aquí Madame Mohan, está haciendo énfasis el verso. Es la bendición del Señor. Es a través de la bendición del Señor que los devotos entran en ese desinterés por lo mundano, digámoslo así, ¿cierto? Y claramente al subrayar que es así, con ese apasionamiento que se adora a Giriraj, es con esa fijación, esa tanta atención en que en realidad es el cuerpo de Krishna, ¿no? Ese, ese Giriraj Shila, es el cuerpo de Krishna, Krishna Tanu, el mismo cuerpo de Krishna, como es Satchidananda, ¿no? Satchidananda Vigraha, eh, Sat, eterno, Chit, lleno de conocimiento, Ananda, y bien, muy bienaventurado, eternamente bienaventurado. Es la forma, el Vigraha, de la eternidad, del conocimiento y de la eterna bienaventuranza. ¿Cómo se puede, con qué actitud se puede adorar a Krishna? Es así, con ese desapasionamiento. Pero, ¿cómo está correspondiendo el Señor, cierto? Él corresponde con el deseo intenso de Raghunath Das, de los pies, o sea, aceptarlo a Él, se rinde y se entrega a Él con completa eh, abandono, digámoslo así, de todo lo demás. Entonces ahí es cuando la persona Mahaprabhu entiende, wow, claro que sí, les voy a dar mi bendición. Ellos no quieren nada más sino Krishna. ¿No entiendes? Ellos no quieren nada más sino Krishna. Entonces, te va a regalar mi Shila. Imagínate, Mahaprabhu mismo, Krishna, le entrega la Shila a Raghunath Das para que él continúe esa oración. Y vemos que tantas bendiciones que él está recibiendo del Señor. Entonces, fue también entregado a Swarupa Damodara, como decía en el verso anterior, que también es una segunda forma del Señor, por decirlo, tan importante que es que así sigue siendo súper bendecido. Entonces ahora es Raghunath, Swarupa Raghunath, ¿no? Swarupa Raghunath, de los tres Raghunaths que conocía al Señor, como sus devotos hay a otros Raghunath, Bhatta también. Ah, este Raghunath, él es Swarupa Raghunath, Swarupa, la forma, ¿no? Le dio el Swarupa mismo de Giriraj a Raghunath para adorar. Era el suyo propio, eh, con el cual él mismo se secaba sus lágrimas, ¿no? Pensando en Krishna. Y lo olía, olía la piedrita así, ¿no? Oliendo los sentidos, oliendo, percibiendo a Krishna con los sentidos por todo lado. Ese desapasionamiento es el que se habla, con el cual se adora a Giriraj. Entonces es muy bello como lo ponemos allí en el contexto de también. Es que claro, la bendición del Señor como que resulta en esto, un desinterés por lo mundano. O sí, está ahí lo mundano, como que tiene su lugar de ser. Ya no está la ilusión por lo mundano, digámoslo así, ¿cierto? Ese desapasionamiento. Eh,
por todo lo que no tiene que ver con Krishna, ¿sí? Desinterés absoluto. Así, la olía como, como una vaca, o como, sí, como se le huele la cabeza a un niño, como una vaquita se le huele la cabeza también. Como es lo único que quería Raghunath o los Goswamis, la misericordia del Señor. Entonces, el interés por ello, ¿no? Viene ahí la correspondencia de las bendiciones. Entonces, uno demuestra también. Uno se demuestra a uno si en realidad uno quiere esto o no. Por ejemplo, si uno en realidad está interesado, uno profundiza. O, o eso, digamos que naturalmente se dice, desapasionamiento natural. La bendición del Señor ocurre así, como que es lo uno, si a uno le interesa algo, uno lo demuestra, ¿no? Como que no es solo, sí, me interesa, pero nunca he hecho una ojeada, nunca me cuestiono. Entonces, es súper clave eh, que ese desapasionamiento también empiece a, ¿no? a encontrar lugar en nosotros. Claro. Quería mostrarles aquí la Sheila, pero a veces se queda demorado el compu en abrir, porque la Sheila, aquí está. Es un darshan muy bonito, el Giriraj Shila. Allá uno va a un lugar en Brindavan, que es le dicen el Bhaktivedanta Marga. Enfrente de ISKCON le pusieron a la calle Bhaktivedanta Marga. Y cruzando entonces hay un lugar que se llama el Bhagavat Nivas hoy en día. En Brindavan era un jardín que un Babaji tuvo y cerró para que solo fueran allá a hacer vayan, porque entonces la ciudad sigue creciendo y todo, y los lugares sagrados, entonces cada vez el darshan de los lugares sagrados es más único. Asimismo, él entonces dijo, vamos a hacer un jardín para que vengan a hacer aquí y vayan, así, desapasionamiento. Voy a mostrar rápidamente, de pronto así, porque no me abre. Entonces, a ver si de pronto así se ve un poquillo. Esa es la Shila de Mahaprabhu. Y si ven, tiene un dedito ahí marcado así. Se ve el dedo del Señor, como le empujó esa Shila así. Y quedó de lo intenso, ¿no? Ellos a veces hablan de que el éxtasis derrite las piedras, ¿no? Por ejemplo, a veces quedan el charana, los pies así marcados en una piedra. Del éxtasis, las piedras se derretían. Entonces, eso muestra así un poco también. Imagínense, si ese es el cuerpo de Krishna, el Señor le puso un dedo, ¿no? No tocar el cuerpo. No creo que sea la Gunja original, porque las Gunja malas se hacen cada temporada, por ejemplo, como aparecen estas berries o esas bayas, y uno las coge verdes y le pasa el hilito a todas y las deja secar. Entonces, sí, básicamente, eso puede durar un buen tiempo también, pero también se van como dañando un poco. Entonces, puede ser que no es la misma, obviamente. La Gunja se ve muy de hoy en día, de como las que uno consigue por ahí, que ya las hacen, etcétera. Pero tú la puedes hacer, entonces en Braya hay esa vallita verde, y uno va, la hila, la ensarta y hace una guirnalda de bayas del bosque en Vrindavan, y con esa le hace una guirnalda a Krishna, ¿no? Y con completa entrega, se entrega, se rinde así a la oración de Giriraj.
Y es muy, muy, muy interesante como de todos los Gosvamis, solo vamos a ver a Raghunath haciendo puya a Gordon. Hoy en día entonces le ponen ojitos, boquita, que el tilak, y un sombrero, y la pluma, y todo esto, ¿no? El señor, la montaña, ¿no? Les faltó así el bigote, qué sé yo. Pero es que él se aparece cuando el Haridas Varia, él celebraba el devoto más grande del Señor, porque él servía a Krishna Balarama y a Radharani a su completa satisfacción. La Giriraj, la montaña, les daba alimento a todos. Entonces dicen que el único Maharaja de Brindavan es Giridhari, es Giriraya Maharaja, es el único Maharaja en Brindavan. Hoy en día todas son niñas. Se dice un poco, pero eh, así entre chiste y chanza. La oración a Giriraj es súper, súper, súper importante en las Sampradayas, por ejemplo, porque es el Thakur de Brindavan, ¿no? Digámoslo así. Los Brajavasis todos terminan adorando a Giriraj y ofreciéndole lagos de ghee, lagos de leche, lagos de mantequilla o de miel, y él saca una super boca y se los toma así todos. Guau, 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 guau. Entonces el Anukut se va cuando le empiezan a ofrecer, en vez de ofrecerle a Indra, al dios Indra del cielo, para que llueva y para que tengamos comida y todo esto. Entonces Krishna dice, no, vamos a adorar a Giriraj, porque Giriraj es el que nos da todo. Nos da el pasto para las vacas, nos da todo, todo, nos da cuevas, nos da flores, nos da miel, nos da todo, todo nos da Giriraj, todo viene de Giriraj. No, entonces más bien adoremos a Giriraj, porque Indra solamente nos da agua, en cambio Giriraj ya nos da todo. Esa agua llega y la convierte en todo. Entonces él dice, no, prefiero, vamos a parar la oración de Indra en el cielo y más bien vamos a adorar a Giriraj. Y ese es el Giriraj lila que sale él y aparece entonces Giriraj. Y entonces después se le ven los ojitos y ellos están dándole el parikrama alrededor y él va acompañándolos así, viendo a todos los Brajavasis cómo le dan la vuelta de lo y le sale la bocota y bueno, esto es un lila hermoso. Y él se presenta como mismísimo Giridhari, ¿no? Entonces, súper bonito, digámoslo, en cuanto a lo que hablábamos de ese desapasionamiento que se refleja en el rendimiento a Krishna, ¿no? A la entrega a Krishna como tal, en adoración a Krishna. Hay un desinterés, la bendición del Señor es que surge un desinterés por lo mundano. Ya eso está vacío, esos juegos mundanos de tiquitín, no sé, ¿cómo se diría? El tapi-tapi. Eso ya no, ya hay un desinterés por eso cuando la persona ya está enfocada en las bendiciones del Señor y es lo único que interesa, como también tú la ves, como el otro la ve, y desde ahí, relacionarse desde ahí. Por lo demás, muy bonito lo que menciona Gurudeva, esto también es el humor de la renuncia en la Sampradaya, digamos, los Babajis, es esa renuncia de los Babajis, del Paramahamsa Babaji, que ya solo está enfocado en el Sudavayan, nada más de órdenes sociales y de cosas mundanas y que entonces hay que, ¿no? Todo eso ya no. Eso ya no les interesa eso, entonces empiezan a entrar al mundo del ras, ¿no? El mundo que hablábamos, el Bhavanidhi, el océano de las emociones de Mahaprabhu, Bhavanidhi Mahaprabhu, y allá Rasanidhi Krishna, ¿no? Con Baba Mayi Radharani. Entonces, súper lindo este verso. Él dice, y se acuerda de este señor, dice, él mismo se manifiesta en mi corazón y me enloquece, ¿no? Entra en ese desapasionamiento. Súper lindo el verso de hoy. Quizá
quisiéramos profundizar un poquito en algo en particular. Ujú. Claro, man, siempre he querido adorar una Govardhan Shila. Hay algo ahí, ¿no? Hay algo en esa oración tan hermosa, porque esta es la Shila que no necesita pratista o instalación. Todas las deidades necesitan una instalación, sí, ya, una ceremonia para traer los aires vitales. Pero esta ya es una roca, ya es puro prana, ya es puro prana vital. Entonces ya está ahí presente el Señor, ¿no? Porque Mahaprabhu al momento de retornar a su morada eterna, ¿por qué? ¿Por qué no desapareció en una Goranshila y sí en Tota Gopinata? Hay varios, de hecho, ahora hay varios menciones de cómo es que él recoge su lila. Una vez también mencionaron que bailando en el Ratha Yatra se había golpeado en un dedo y estaba muy afectado, sufría mucho, eh, si no estoy mal. Es muy parecido a como ¿se acuerdan que en el Mahabharata, ahorita que estaba repitiendo un poco, me acuerdo que sí, él recibe una maldición de irse de repente, ¿no? De Gandhari, la esposa de, ¿cómo se llama el papá de Dhritarashtra? No me acuerdo. Mm, Dhritarashtra. No es Duryodhana, es Dhritarashtra. Dhritarashtra es el esposo de Gandhari. Él nació ciego, entonces ella al casarse con él tomó el voto y se puso un paño también, y entonces vivía ciega también. Pero por el esposo. Y ella maldijo a Krishna. Y al final del Mahabharata decía, me acuerdo, que se iba a ir de este mundo de repente. Y él lo asume. Y que su generación también va a estar, digámoslo así, sujeta a que entre ellos se acaben. Entonces, la descendencia Yadu de Krishna, que entre ellos se matan y no hay descendencia después. Entonces, él asume esa maldición de ella también. Pero iba es porque Mahaprabhu, entonces se dice eso, que él entra en la rodilla de Tota Gopinath, porque era muy grande. ¿Se acuerdan que hablábamos de pronto al principio? Gadar Pandit está orando a Tota Gopinath en Nilachala. Mahaprabhu se encuentra una deidad dentro de ese jardín, en la montaña. Él está en Giridash, así como metido en Braya, ¿no? Como si fuera en Braya. Está caminando por Nilachala como si estuviera en Govardhan. Y entonces, pensando en eso, empieza a rasgar el piso en un jardín y se encuentra un yelmo y empieza a escarbar más y de pronto empieza a sacar y está la forma de Krishna así con una flauta. Y entonces él se la entrega a Gadadhar Pandit, que es Radha Vilas, pasatiempo de Radharani al lado de Mahaprabhu. Es un niño, desde niños, con Mahaprabhu está Gadadhar Pandit. Y ella Ella desea venir como niño porque como niño puede estar cerca de la renuncia que va a tomar. Cristo necesita entrar en la renuncia para entrar en el corazón de ella. Entonces ella dice, yo voy a estar ahí cerca para acompañarte. Yo voy a estar ahí cerca vigilándote, mostrándote el camino del Bhakti. Entonces Gadar Pandit le enseña el camino del Bhakti a Mahaprabhu, leyéndole el Bhagavatam todo el tiempo. Desde chiquitos Mahaprabhu decía, oye el Bhagavatam de Gadar Pandit, el vecino. Y ese es Radharani Vilas en el Lila de Gaura. Entonces le está enseñando y le está acompañando, le está contando el Bhagavatam todo el tiempo y lo vuelve devoto. Al final lo vuelve devoto de Krishna. Y está ya entonces renunciado, ya adelante, avanzados en la vida. Y él se vuelve ancianito, Gadar Pandit, y ya no puede ponerle esa guirnalda a este Thakurji que le dio Mahaprabhu, que es el mismísimo Cupido, así, Kamadeva, Gopinath, el señor de las gopis. Entonces, Gopinath se tiene que bajarse de lo alto, tiene que sentarse. Ahora se sienta él
uno va y lo ve y ahora está sentado. Se dice que estaba parado antes y ya no alcanzaba a recibir la guirnalda de Radharani en Radhar Pandit. Entonces se sienta y se dice que en su rodilla tiene así una línea, una abertura y se lo muestran a uno. Uno va allá a las 4 de la mañana, ya hacen la puya y le muestran a uno así de cerca, mire, y uno ve la rodillita y el huequito y le dicen, vea, por ahí se fue Mahaprabhu, ahí entró, por ahí entró él. Y hay varias versiones de cómo también encontraron una vez un esqueleto en Tota Gopinath, un esqueleto como de 2 metros 10, 2 metros 15. Y hay varias cosas que uno puede empezar a averiguar, como que también se dice que él entra en el océano, como si fuera el Yamuna, va y se mete allá y no lo volvieron a ver. Y hay varias versiones, entonces uno puede empezar a hay un estudio que hace un amigo mío, se llama Radhacharandas. Él empieza a averiguar todas, entonces empieza a hacer el ejercicio del Sruti, ¿no? Entonces estos dijeron esto, estos dijeron esto, estos dijeron esto, estos dijeron esto, y entonces después muestra todas las versiones que él ha oído y saca su conclusión, y es súper buena, es súper interesante su trabajo, porque en torno a esa desaparición tan dolorosa de Srimad Mahaprabhu también, ah, pues existe también ese desapasionamiento, ¿no? Pues al final, pues como que no es tan relevante como lo hace, sino que lo hace, ya recoge su lila. Y todas las lilas que nos mencionan de esa desaparición, se empieza a sentir un sentimiento de, claro, que fuerte, con razón no está tan claro, o hay tantas versiones, o porque era muy fuerte el tema, ¿no? Él mismo acaba ese lila tan especial. Entonces dices, ¿por qué Mahaprabhu al momento de retornar a su morada eterna, por qué no desapareció en una Govardhan Shila y siento Gopinata? Entonces ese huequito es significativo, ese huequito en la rodilla de Gopinath es significativo, ¿no? Es más significativo que quizás solo se fusione a él con una deidad, ¿no? Por ejemplo, también se dice eso de Nityananda Prabhu, que él entró en su deidad, en la deidad que adora en casa con Janava y Vasuda, que es Radha Sundar. Se dice que él entró ahí y él está ahí. Entonces, en una vez también, Madre Janava ya es en separación después de que él ya se fue y todo. Y en esa separación tan intensa, ella empieza a llamarlo y está tan absorta en Nitai, como es que Nitai ya no está. Y de repente la deidad se aparece Nitai y la consola, tranquila, aquí estoy, tú vas a estar ahí. No sé qué. Y vuelve y recoge, y se recoge. ¡Bum! Y eso también es súper bonito de Nityananda Prabhu. Ah, de todas, digamos, los takuras de la Sampradaya, a mí en lo personal, me parece que es el más extático, el más significativo, es en la Govardhan Shila, que nos entra Braya, que es el mismísimo devoto Haridas Varya, que es el mismo lleva Radha en su corona, eh, eh, complace así como ninguno lo haría a Radha Krishna Balarama Ananga y a todas los Manjaris, Sakis, Rupas y complace a todos los Brajavasis, no a las vaquitas, a todos los arbolitos, todo lo que hay en Braya está dichoso en Govardhan. Por eso se le dice a Govardhan Krishna Tanu o el mismísimo cuerpo de Krishna, el mismísimo Satchidananda. ¿No? Entonces es muy, muy especial Govardhan Shila, la Govardhan Shila del Señor, y como Él, entonces se la entrega así, viéndolo a Raghunath tan, tan resoluto, ¿no? En ese desapasionamiento, sí, en ese desapasionamiento, ese desinterés por lo mundano, por lo transitorio. Entonces, claramente, Él es exactamente el cuerpo de Krishna.
Si se dan cuenta, él es el cuerpo de Krishna. Por eso Mahaprabhu se limpiaba las lágrimas con esa shila, se la pasaba por la frente cuando tenía fiebre, no la olía, la adoraba, la colgaba en su corazón en una telita y se la dejaba ahí. Entonces estamos viendo cómo Krishna está haciendo ese vayan a Radharani en esa forma de Mahaprabhu. Si ven que se ve en la Shila, se ve el dedito marcado. Es perfecto, uno puede ir a ver a tener el darshan y se lo muestran. El dedito así del Señor se ve perfecto, la huella, ¿no? Como cuando uno le dice hoy en día, ponga la huella, esa es única e intransferible, lo identifica usted, no hay nadie más con esa huella. Esa misma huella está en la Shila de Mahaprabhu, o sea, él, la suya, la firma, póngale la firma. Muy bonita, de hecho, en ese jardín adoran en Bhagavad Nivas. Y allá uno puede ir y tener el darshan y decir al panda, por favor, déjame tener el darshan de la Shila, Mahaprabhu Shila, darshan Koro hoy. Y entonces le muestran uno la Shila, le abren el cajoncito, mírela, y uno se la puede ver, entonces se la ponen en la cabeza a uno, ¿se imagina? Impresionante, impresionante. Eso es impresionante. Hoy en día todavía podemos hacer eso. Todavía está allá la Shila, la misma que limpió las lágrimas de Mahaprabhu. Es impresionante. Como eso todavía está ahí al alcance, ¿no? Y así, bueno, eh, hay lugar en Govardhan donde uno va y puede ir a buscar una Shila para adorar, ¿sí? No, hay varias rocas, hay para escoger. Una vez me encontré una que no lo van a creer, era cuadrada, como rectangular, como si fuera un tile de, ¿cómo se dice esto? Una baldosa, pero pues más gruesa, súper gruesa, era como así, como 2 dedos de gruesa. Una baldosa así cuadrada, larga. La mitad era azul y la mitad era blanca. Sí, cuadrada. Y yo dije, ¿qué es esto tan raro? Voy a ponerla aquí, la voy a esconder por aquí y voy a seguir buscando una montañita. Mano, y en ese momento yo como que no caí en cuenta y yo me acuerdo muy bien que la puse en un lado para volver luego a recogerla, porque estaba buscando entre otras, pero me pareció tan raro después yo pensar como, ay, yo quise ese pedazo, no, lo puse ahí, tengo que volver. Como a los 2 días volví y ya no encontré nada. No la encontré y estuve ahí otra vez horas y ya no la encontré. Y era hermosísima. Parecía como un poco cristalino el azul así y blanquecino, ¿no? Era brutal. O sea, una cosa como Krishna y Balaram, ¿no? Así juntos. Impresionante. Y también entendía, claro, no, está tan, puedes a buscar esta, la montañita, ¿no? Hoy en día las miran. Entonces, si es una montañita, entonces que se vea el río Yamuna por algún lado y que se vean como las partes de Braya. La sonrisa, le buscan la sonrisa a Giriraj en la piedra, los ojitos, y a eso pasa. Entonces, yo le he puesto los ojitos a la roquita que tengo y de repente tiene huequitos y se ve así la sonrisita y es como, "Ah, ahí está, ahí está". Es impresionante. Es completamente impresionante. Entonces a mí me fascina también lo que dices, man. A mí me fascina Giriraj. Hay unas rocas que uno queda, wow, qué belleza. Ahí hay mucho afecto. Es una forma de afecto del Sachidananda de Braya. Entonces es muy especial, sobre todo para la Gauría. Pues la Gauría Sampradaya.
Y no solamente, sino en muchas otras sampradayas también la adoran, tal cual es. Haridas Varya, Braya Maharaja. Les voy a hacer la palabra. ¿Qué tal la Shila Mahaprabhu? Puro desapasionamiento. Bueno, muchachos, ha sido un honor el día de hoy. Todo el Niyam se va, sí, señor. Ha sido un honor compartir todos estos días con ustedes. Am, Gracias, Carito, también por tu lectura el día de hoy, por este verso tan hermoso. Como dice Raghunath Das, ese señor se aparece en mi corazón y me enloquece. Digamos que si no hay objeciones, si de pronto hoy estamos en un día de recolección un poco, amaneció un poco frío también. Y Yana nos está diciendo Giri Govardhan, Gunja Malaki, Jai Ho, Jai Jai Sri Radhe, muy especial. Hay ruido, no puedo hablar mucho. No hay problema, Yana. Muchas gracias. Siempre, su merced, activamente compartiendo. eh, digamos, así que, Carito, estamos, veo que acabaste de entrar otra vez. Estamos cerrando. No sé si quieras agregar algo o alguien. Y vamos cerrando. El día de hoy estuvo muy, muy, muy bonito el tema. El desapasionamiento de Raghunath Das. Las bendiciones del Señor. Swarupa Raghunath recibe la Shila de Mahaprabhu, la guardan como si Mahaprabhu le esté entregando a él, al mismísimo cuerpo de Krishna como Radha y Krishna en su Shila y le enseña a adorarlo con desapasionamiento, con mucho amor y desinterés mundano, digámoslo así. Hermosísimo. Entonces, bueno, eh, veo no hay manitas, dice Carito. Así es, hablar de la forma más amorosa y sencilla. Claramente, ese es el Thakur de Govardhan. En realidad es puro Premer Thakur, como se le dice. El Thakur del Prema también se le dice a Nityananda, el Sandini Shakti. El Premer Thakur es nuestro Thakur. Thakur es el que está, digamos, el que tengo aquí en mi corazón, aquí al lado de mi corazón. Ese es el Thakur. Ahí podemos tener a varios, pero en sí es el Prema. Es nuestro Thakur, Premier Thakur. No siendo más por el día de hoy, les agradezco muchísimo. Si Siman Mahaprabhu nos continúa bendiciendo, entonces así continuamos el día de mañana con la lectura. Sería el último verso de ah, estaba de estas oraciones, el árbol de los deseos de las oraciones al Señor Sri Goranga. Muchísimas gracias, muchachos, de ese apasionamiento y mucho prema para ustedes el día de hoy. Ya, ya es irá de Gracias a todos y a todas. Jai Shri Radhe. ya, ya es irá de. Muchas gracias, muchas gracias.